Imagina nacer con sangre real. Crecer escuchando que algún día heredarías la corona, que el trono estaba escrito en tu destino. Pero, aún siendo joven, antes incluso de entender qué era el poder, eres llevado a una cámara fría, lejos de todas las miradas. Y allí, sin opción, se toma la decisión más cruel. Serás castrado. No por un enemigo extranjero. No por un traidor infiltrado. Sino por tu propia familia. Ellos no quieren solo quitarte tu herencia. Quieren borrar tu linaje. Quieren asegurarse de que jamás tengas herederos, jamás tengas voz, jamás ames a alguien. Quieren destruir el futuro que un día te prometieron. Todo en nombre de la ambición, de la política, de la lucha por el poder. Esta es la historia de un príncipe al que se le negó todo. Que fue silenciado, mutilado y olvidado. Un heredero traicionado no por sus rivales, sino por quienes más debían protegerlo. Una historia real, trágica, que muchos intentaron ocultar. Desde su primer llanto, aún envuelto en mantos de lino fino y cargado en los brazos de parteras nerviosas, aquel niño fue anunciado como la salvación del reino. Las campanas de la catedral repicaron durante horas. El pueblo se agolpó en las plazas, celebrando el nacimiento del nuevo heredero como un presagio de estabilidad. Vendrán nuevos tiempos, decían los nobles, mientras las copas de vino se alzaban en banquetes fastuosos. Lo llamaban la esperanza de la dinastía, el símbolo vivo de la continuidad, el lazo que sellaría la paz entre casas rivales. En los retratos oficiales, la imagen era perfecta, el rey sosteniendo al bebé con firmeza, la reina sonriendo con ternura, todos rodeados de luz y poder. Pero bastaba con que se cerraran las cortinas de la ceremonia para que la verdad comenzara a mostrarse. El rey, aunque sonreía, mantenía los ojos fríos e inquietos, una mirada que nunca se posaba directamente sobre el hijo. Veía en el bebé no a un futuro aliado, sino a una sombra que algún día podría eclipsarlo. La reina, por su parte, vivía en silencio. Sutilmente apartada de las decisiones, muchas veces encerrada en sus aposentos, acariciaba la cabeza del hijo como quien pide perdón por algo que aún no ha sucedido. Ella lo sabía. Sabía que un heredero tan joven y tan amado podría despertar la furia silenciosa de los hombres que deseaban el trono para sí. Pero fue el tío, hermano del rey, ambicioso y astuto, quien primero verbalizó lo que todos temían en secreto: ese niño será la ruina de muchos. Dueño de una mente fría y estratégica, el tío veía en el sobrino no a un niño, sino a un obstáculo. Observaba cada movimiento de la corte, cada gesto de afecto exagerado, cada aplauso dirigido al heredero con desprecio velado. El trono, pensaba, jamás estaría seguro mientras ese niño estuviera vivo. Y así, mientras el pueblo celebraba al heredero como un milagro, el castillo se convertía en un tablero de piezas traicioneras. Un bebé rodeado de sonrisas falsas, ambiciones ocultas y una profecía no pronunciada. Él era el príncipe que jamás podría crecer en libertad, porque desde su primer suspiro, ya era una amenaza. Mientras el reino celebraba la llegada del pequeño heredero, un hombre caminaba silenciosamente entre las sombras de los tapices. Su nombre rara vez se pronunciaba en voz alta, pero su presencia se sentía como un viento frío en pleno verano. Era el hermano menor del rey, y para muchos, el verdadero estratega detrás de las victorias del trono. Un guerrero habilidoso, un diplomático temido, sobre todo, un hombre que se sentía injustamente relegado por haber nacido segundo. A ojos del pueblo era Leo. A ojos de la corte, necesario. Pero en el fondo, aquel hombre cargaba un resentimiento que crecía con cada latido del corazón del pequeño príncipe. Como un lobo que observa a un cordero protegido, sabía que mientras el niño viviera, su oportunidad de ser rey moriría lentamente. Y él no estaba dispuesto a aceptar ese destino. El nacimiento del heredero fue para él una sentencia de exilio invisible. ¿Dejaría de ser escuchado en los consejos? ¿Perdería el mando de las tropas? ¿Sería relegado a una vida de ceremonias vacías mientras veía, año tras año, a un niño siendo preparado para sentarse en el trono que él creía merecer? La respuesta crecía dentro de él como un veneno: no. Y entonces comenzó a sembrar semillas. Sonrisas forzadas en las cenas reales. Regalos caros al niño, disfrazados de afecto, pero que servían para vigilar cada uno de sus pasos. Conversaciones veladas con nobles insatisfechos, susurros durante los entrenamientos militares, alianzas selladas en la oscuridad de las bodegas y salones privados. No necesitaba derramar sangre, aún no. Bastaba con mantener los ojos atentos y esperar la primera debilidad del rey, el primer desliz de la reina,
la primera oportunidad para actuar sin ser visto. No era solo un hombre con ambición. Era un depredador silencioso. Un estratega en la oscuridad. Y ahora, tenía un nuevo objetivo: impedir que aquel príncipe usara la corona, cueste lo que cueste. El castillo tenía alas que jamás recibían visitas. Pasillos que el viento parecía evitar. Y puertas de hierro que ninguna risa infantil se atrevía a cruzar. Fue allí donde enviaron al joven heredero, aún siendo un niño, bajo el pretexto de educación y seguridad. Pero en la práctica, aquel traslado fue una sentencia. Ya no había jardines. Ya no había fiestas, ni tutores amables. Había frío. Había silencio. Y había ojos que vigilaban cada paso, cada palabra, cada duda. El tío ahora era el regente temporal, asumiendo los deberes reales mientras el príncipe maduraba en reclusión. Pero tras el velo del protocolo, la verdad era brutal: el heredero había sido aprisionado. Su habitación era lujosa, sí, pero lujosa como la jaula dorada de un ave rara. Ventanas altas, fuera de alcance. Guardias que jamás sonreían. Y consejeros que aparecían solo para dictar órdenes, no para escuchar. El joven crecía rodeado de oro, pero asfixiado por la falta de libertad. Algunas noches, lloraba en silencio. Otras, apretaba los puños, intentando entender por qué se había convertido en un prisionero dentro de su propio reino. Era intelligent. Y con el tiempo, comprendió: había sido silenciado no con cadenas, sino con protocolo. No con gritos, sino con aislamiento. Mientras tanto, afuera, el pueblo comenzaba a olvidar su rostro. Y eso era exactamente lo que el tío deseaba. Borrar al heredero de la memoria colectiva. Convertirlo en leyenda, en rumor, hasta que no quedara ninguna amenaza real para el trono. Pero incluso encerrado, el niño aún respiraba. Aún soñaba. Y en las pesadillas que lo perseguían por las noches, siempre aparecía una figura: el tío, con una sonrisa helada y una corona que no le pertenecía. Aún era demasiado joven para comprender lo que estaba a punto de suceder, y tal vez por eso mismo eligieron ese momento. Cuando todavía había ingenuidad en sus ojos y esperanza en cada pregunta. El tío sabía que, si esperaba más, el niño ganaría aliados. Se volvería fuerte. Así que decidió actuar rápido. Y en el más absoluto silencio. No hubo juicio. No hubo anuncio público. La orden fue dada en las sombras, con pocos testigos y ninguna piedad. Durante la madrugada, los guardias lo sacaron de la cama con guantes de hierro. No gritó, no porque no quisiera, sino porque el miedo le había cerrado la garganta. Conducido por pasillos que nunca antes había visto, el heredero fue llevado a una cámara oculta del castillo, donde el destino de su linaje sería sellado. En la penumbra de aquella sala helada, los susurros eran más cortantes que el propio acero. El acto fue rápido, cruel, definitivo. Fue castrado. No como castigo. No por justicia, sino por cálculo político. Un heredero que no puede engendrar hijos no representa amenaza para el trono. Y para el tío, eso era suficiente. Cuando el dolor se disipó, quedó el vacío. No entendía exactamente lo que había perdido, pero sentía que algo dentro de él había sido arrancado, algo que jamás regresaría. Y aunque no lo comprendiera del todo, sabía que desde ese momento, nunca más podría ser rey. Nunca más sería hombre, a los ojos de la corona. Regresó a sus aposentos como si nada hubiese ocurrido. Sin vendas, sin sangre visible, sin marcas para que el mundo viera. Pero dentro de sí, había muerto de una forma que nadie podría resucitar. El tío, por su parte, sonreía. Para el reino, nada había cambiado. Pero para el príncipe, todo había sido destruido. Pasaron días. Luego semanas. Y nadie, salvo los involucrados, sabía lo que había ocurrido con el joven príncipe. El castillo se mantuvo en silencio, y un nuevo relato comenzó a contarse al pueblo. El dolor fue sepultado bajo capas de protocolo y falsedad. El niño, antes proclamado como el futuro rey, ahora era solo un joven sensible, frágil, sin vocación para el poder. La corte murmuraba: prefiere los libros a la espada, no tiene el vigor necesario, es un buen muchacho, pero jamás soportaría el peso de la corona. Esa narrativa fue cuidadosamente sembrada y cultivada. Todo para ocultar la verdad grotesca. El pueblo, sin conocer el crimen, empezó a aceptar la nueva versión. Después de todo, el príncipe sí parecía más callado, más retraído. Ya no sonreía como antes.
Sus apariciones públicas se volvieron escasas. Pero cuando aparecía, vestido con pompa, pero con los hombros vencidos, su figura no hacía más que reforzar la farsa, no parecía alguien destinado al trono. Mientras tanto, el tío, el verdadero arquitecto de la tragedia, era visto como el protector del reino. Un hombre firme, racional, que asumía las responsabilidades de gobernar mientras el heredero frágil permanecía recluso. Los rumores adquirieron el peso de la verdad. Y el niño, que tenía el sagrado derecho al poder, fue enterrado bajo mentiras. Nadie hablaba ya de la sucesión con el mismo fervor. Era como si nunca hubiese sido el elegido. Pero dentro de él, la llama de la memoria ardía en silencio. Recordaba. Sabía lo que le habían hecho. Y aunque el mundo entero aceptara la mentira, él era el único testigo vivo de la verdad. Afueras, todo parecía intacto. El joven príncipe vivía en un palacio. Vestía tejidos importados, comía a la luz de candelabros, paseaba por jardines de esculturas vivientes y dormía en sábanas que costaban más que la vida de muchos campesinos. Pero eso no era vida. Era una jaula disfrazada de privilegio. No tenía permiso para salir sin escolta. No podía hablar libremente ni siquiera con los sirvientes. Cada palabra era medida. Cada gesto, vigilado. Hasta sus clases, con tutores seleccionados cuidadosamente por el tío, estaban diseñadas no para liberarlo, sino para moldearlo. Moldearlo a la sumisión. A la inutilidad. A la aceptación. A los ojos del pueblo, era el príncipe reservado, educado, refinado. Pero detrás de los muros gruesos del castillo, era rehén de un juego de poder cruel. Cualquier deseo de conocer el mundo, cualquier chispa de rebeldía, era inmediatamente sofocada. Crecía, pero su alma se mantenía pequeña, encadenada en rituales y silencio. El tiempo pasaba lento. Y cada día igual al anterior reforzaba la certeza de que jamás reinaría. Porque el trono, que por derecho era suyo, ya tenía dueño. Y ese dueño vestía la máscara de protector, mientras destruía todo lo que el chico podría haber sido. Esa vida lujosa era, en realidad, un cautiverio adornado con oro. Y mientras todos veían a un príncipe consentido, él sabía que era un prisionero real. Un prisionero que jamás recibiría rescate. Aunque estaba preso en su lujosa cárcel, el príncipe llevaba dentro de sí un deseo que ningún oro ni muralla podía contener, la libertad. En su corazón, soñaba con el mundo allá afuera, con los campos abiertos, el cielo sin rejas y la simple sensación de elegir su propio destino. Por las noches, cuando las luces del castillo se apagaban, se perdía en pensamientos y en las historias que leía en los pocos libros permitidos. Imaginaba cómo sería sentir el viento en el rostro, caminar por aldeas desconocidas, escuchar la risa libre de los niños y sentir la vida latir más allá de las frías paredes. Cada día que pasaba, ese deseo de romper las cadenas invisibles crecía. Se preguntaba si algún día lograría romper el silencio impuesto, si encontraría aliados, o si su destino estaría sellado para siempre en la sombra del poder ajeno. A pesar de todo el control y vigilancia, el príncipe cultivaba una llama de rebeldía, pequeña, pero persistente. Esa llama era lo que lo mantenía vivo, lo que lo hacía resistir la desesperanza, y que quizá, algún día, podría reavivar la esperanza de un reino libre. Mientras el príncipe luchaba con su deseo de libertad, un movimiento silencioso comenzaba a tomar forma en los pasillos del castillo. No era una conspiración abierta, sino un delicado juego de miradas, palabras susurradas y promesas hechas en las sombras. Aliados inesperados empezaban a surgir, personas que veían más allá de la fachada dorada, que percibían la injusticia y la crueldad detrás del encarcelamiento del heredero. Entre ellos había siervos leales, guardias con conciencia pesada e incluso algunos nobles descontentos con el poder del tío. Juntos, tramaban un plan peligroso y arriesgado para liberar al príncipe, poniendo en riesgo sus propias vidas para darle una oportunidad real de respirar el aire de la libertad. El príncipe, aunque aislado, empezaba a sentir que no estaba solo. Esa esperanza tímida que llevaba en el pecho tomaba cuerpo y forma a través de las acciones de sus aliados secretos. Pero la sombra del tío y sus espías seguía siempre presente, amenazando con destruirlo todo en cualquier momento. El juego era peligroso y cualquier paso en falso podía significar la muerte, no solo del príncipe, sino de todos los que se atrevieran a desafiarlo. Y aún así, el coraje y la determinación de unos pocos comenzaban a marcar la diferencia en la historia de aquel reino. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, el castillo fue sacudido por una traición inesperada.
Uno de los aliados más cercanos del príncipe, seducido por promesas de poder o presionado por el miedo, decidió entregar el secreto del plan al tío, el verdadero señor de las sombras. Esa traición fue como un terremoto en el frágil equilibrio del reino. De repente, los muros que parecían solo encerrar al príncipe se convirtieron en murallas de acero, con guardias duplicando su vigilancia y cada movimiento siendo monitoreado de cerca. El príncipe sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras sus amigos desaparecían uno a uno, capturados o silenciados. Pero la traición trajo algo inesperado, reveló la verdadera cara del tío, un hombre implacable y sediento de control absoluto, dispuesto a todo para asegurar que el trono jamás saliera de sus manos. Y también mostró al príncipe que la lucha por la libertad sería más difícil y solitaria de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, incluso frente al miedo y la desilusión, esa pequeña llama de esperanza no se apagó por completo. Porque, en el fondo, él sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, y que su historia, por más oscura que fuera, todavía podría escribir un giro inesperado. Con el plan de fuga destruido y la traición al descubierto, el tío sabía que mantener al príncipe con vida era un riesgo constante. Mientras él respirara, el pueblo aún podría verlo como el heredero legítimo. Y entonces, el gobernante sombrío tomó la decisión más cruel de su vida: no mataría al niño, lo castraría. Fue una sentencia tan fría como estratégica. Eliminar cualquier posibilidad de descendencia. Borrar su linaje. Aniquilar su futuro. No solo le quitaría su derecho al trono, sino también su identidad como hombre y como heredero. La decisión cayó como una cuchilla en el corazón de los pocos aliados que quedaban. Aquello no era solamente política. Era crueldad. Era un aviso. Al enterarse de su destino, el príncipe cayó en un silencio abismal. No hubo gritos. No hubo lágrimas públicas. Solo una mirada vacía, la de alguien a quien le estaban arrancando una parte esencial de sí sin poder hacer nada al respecto. En ese instante, comprendió que su vida había sido escrita por otros, y que ni siquiera su futuro biológico le pertenecía ya. La corte se hizo muda. Los sirvientes callaron. Pero todos sabían, en esa decisión moría algo más que un heredero. Moría la esperanza de una dinastía justa. Moría un símbolo. No hubo fiesta. No hubo anuncio público. La mutilación de un príncipe no era algo para celebrar, era un secreto destinado a ser tragado por el silencio. Pero, como todo en las cortes, incluso el silencio tiene ritual. Se preparó una ceremonia discreta, lejos de los ojos del pueblo y de buena parte de la nobleza. Solo los leales al tío fueron autorizados a presenciarla. El príncipe fue llevado al centro de una cámara fría, rodeado de rostros que no conocían la compasión. Era como un funeral en vida. No se pronunció palabra alguna. Solo se oían pasos secos, el roce del hierro y respiraciones contenidas. Vestido con ropas simples, sin ningún símbolo real, parecía más prisionero que príncipe. El acto no fue solo físico, fue simbólico. Al final, la sangre derramada fue limpiada sin ceremonia. No hubo sacerdote. No hubo bendición. No hubo palabra de consuelo. Solo el eco del dolor de alguien condenado a la invisibilidad. Cuando todo terminó, el príncipe no lloró. Solo miró al techo durante largos minutos, como si intentara entender dónde había quedado su alma. Y todos los presentes sabían, ese niño había sido arrancado del mundo. Solo quedaba una sombra viva de lo que alguna vez pudo haber sido un rey. Pasaron los años. El trono permaneció en manos de quien había diseñado el dolor. El pueblo, impedido de hablar, olvidó el nombre del verdadero heredero, o fingió olvidarlo para sobrevivir. El príncipe, ahora un hombre silencioso, habitaba los pasillos más oscuros del palacio. Ya no era una amenaza. Ya no era un noble. Era un espectro viviente de lo que pudo haber sido. Solo era visto por los sirvientes, de noche, caminando en soledad, con la mirada perdida, siempre envuelto en un manto pesado que ocultaba su figura. Algunos decían que hablaba con los retratos de los antiguos reyes. Otros juraban haberlo oído cantar canciones infantiles que aprendió de su madre, como si estuviera atrapado en el tiempo. Su existencia fue borrada de los documentos oficiales. Ningún biógrafo lo mencionaba. Ninguna crónica registraba su sufrimiento. Era como si nunca hubiera nacido. Pero su presencia, aunque olvidada, aún rondaba los pasillos del poder, como un recordatorio cruel de que la sed de un trono puede arrebatarle todo a un hombre, incluso el alma. Al final, el príncipe murió como vivió, en silencio. Sin coronas.
sin herederos, sin justicia. Pero su historia, susurrada por generaciones que se negaron a dejar que el olvido ganara, sobrevivió en las sombras. Para recordarle al mundo que, a veces, los peores crímenes no se cometen con espadas, sino con decisiones frías tomadas dentro de palacios. ¿Y tú, qué piensas de esta historia tan brutal? ¿Crees que el príncipe merecía ese destino o fue solo una víctima de la ambición y el miedo? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó y si conoces otros casos similares en la historia. Tu opinión puede cambiar la forma en que vemos el poder y sus consecuencias.